Hola, hola, hola. Vamos a comenzar con el primer punto del tema de los ácidos carboxílicos, la nomenclatura, las reglas UPAC para nombrar los ácidos carboxílicos. Bueno, y tengo aquí unos ejemplos que he copiado del libro de Peter Bolhar. Lo primero, antes de que se me olvide, los ácidos carboxílicos son la función orgánica más importante en nomenclatura, de manera que ellos actúan siempre como función principal y todos los demás grupos que existan en la molécula actuarán como sustituyentes. Esto no es del todo cierto. La verdad es que hay una función que gana el ácido carboxílico, que es la sal de amonio. Las sales de amonio, los grupos NH3+. Estos grupos son prioritarios frente a los ácidos. Por eso el ácido sí tiene una nomenclatura como sustituyente, por si en su molécula hay una sal de amonio. Pero bueno, eso es poco frecuente y aquí en esta tabla ni siquiera lo han tenido en cuenta. Vamos a comentar, a resumir cómo se nombran los ácidos carboxílicos. Cuando son función principal, que es lo habitual, pues se nombra con la palabra ácido, nombre de la cadena principal terminada en oico. Esta nomenclatura, la cadena principal debe incluir todos los carbonos, incluido el del ácido, incluido el COOH. Y después tenemos otra nomenclatura que es ácido terminado en carboxílico. Ácido terminado en carboxílico. Esa nomenclatura de ácido terminado en carboxílico incluye el carbono del ácido, es decir, carboxílico incluye todo el COOH, incluye este carbono. Por lo tanto, la cadena principal tiene un carbono menos que la molécula, porque el carboxílico está incluyendo todo el grupo COOH, mientras que el oico no. El oico, digamos que incluye los oxígenos, pero el carbono no. No se nombra, no está incluido ahí en esa terminación. Y después, cuando actúa como sustituyente, que eso es una pequeña rareza, que ocurre pues cuando hay sales de amonio en la molécula, pues entonces lo llamamos carboxi. Carboxi y va como prefijo, va delante del nombre de la cadena principal ordenado alfabéticamente con el resto de sustituyentes. De esto no voy a tener ejemplos, me parece, en lo que he copiado aquí. Aquí tenemos pues, bueno, unas moléculas tomadas del libro de Peter Bolhar, con sus modelos moleculares para ver un poco cómo son los ácidos carboxílicos. Y bueno, la primera molécula, pues tenemos un ácido. Lo primero que debemos hacer es elegir la cadena principal. Debe contener el ácido carboxílico. Debe ser la más larga, en ausencia de enlaces dobles o triples de insaturaciones elegimos la más larga y empezamos numerando por el carbono del ácido, es el ácido propanoico, que tiene la posición 2 un bromo, el ácido 2 bromo propanoico. Pero se me ha olvidado una cosa, hay un centro quiral, el carbono 2 es asimétrico y por tanto es necesario dar notación RS. El bromo es el grupo A, por número atómico, después va el carbono del ácido que va unido a oxígenos, B, metilo C, el grupo D está al fondo, por tanto el giro ABC es en sentido de las agujas y con D al fondo me da una notación R. Esa notación R se pone aquí delante, entre paréntesis seguida de un guión. Se pone no delante de la palabra ácido, sino delante de el nombre de la molécula. R-2 bromo propanoico, es el ácido R2-bromo propanoico. Bien, aquí ¿qué tenemos? Pues el ácido propenoico se enumera empezando por el ácido, por supuesto. En 2 hay un doble enlace, ácido 2-propenoico, pero como el doble no puede ir en otro sitio, aquí no puede ir, pues no hace falta que pongamos el 2, no hace falta ni siquiera localizar. Ácido propenoico suficiente. Y aquí pues otra vez empezamos a numerar por el lado que otorga el localizador 1 al ácido y buscamos la cadena de mayor longitud. Y entonces estamos ante un ácido 2,3-dimetil pentanoico. Y delante deberíamos poner, entre paréntesis, y separado por un guión del nombre, la notación RS de dos centros quirales, que son los de los metilos. Por ejemplo, este centro quiral, el ácido gana, es el grupo A, esta cadena la B, metilo C, hidrógeno está al fondo, por lo tanto el giro ABC es en sentido de las agujas y estamos ante un centro R, 2R, y después tenemos que dar notación a este centro de aquí, en el que esta cadena va a ser la que gana, tiene más grupos, B, C y el giro con el hidrógeno al fondo es en sentido contrario a las agujas y por tanto estamos ante un 3S. Esto hay que revisarlo en el tema de estereoquímica, el tema 4 creo, ahí en la lista de reproducción tenemos que mirar ese tema para dominar esto de la notación RS. Si cometo algún error,
al numerar, hacer algo, me lo escribes en los comentarios. Bien, vamos a ver algún ejemplo más. Aquí tenemos otro ácido. Elegimos la cadena principal, debe contener el grupo ácido y empezamos numerando por él. Y después aquí tenemos una seria duda. ¿Qué numeramos? ¿Tomamos como cadena principal la del doble, 6, 7, o vamos por este lado que es más larga, 6, 7, 8, 9? Bueno, pues la elección de la cadena principal sigue unas reglas. Lo primero, la cadena principal debe contener el grupo funcional. Si hay más de un grupo funcional, que contenga los máximos posibles. Pero después la siguiente regla es que la cadena principal debe contener los máximos dobles o triples enlaces. En caso de haber dos cadenas con el mismo número de dobles o triples en conjunto, se elige la que tenga más dobles. Y después es cuando viene la de mayor longitud. Por tanto, la cadena principal debe contener el máximo número de enlaces dobles o triples, aunque no sea la más larga. Así que debemos elegir esta como principal, aunque es más corta. Estamos ante un ácido que tiene la posición 5, 1, 2, 3, 4, un butilo, ácido 5-butil, vaya garabatos que pongo, ácido 5-butil, y es un heptenoico, y el doble enlace está en 6, 5-butil, 6, heptenoico. El ácido no hace falta localizarlo en 1, también podíamos poner hept 6-enoico, poniendo el localizador que localiza el doble enlace delante de la partícula en. Pero bueno, así también es correcto. Aquí después tenemos este ácido, de nuevo elegimos la cadena principal, empezamos numerando a partir del carbono del ácido que toma localizador 1, 3, 4, y aquí tenemos de nuevo una duda. ¿Qué numeramos, hacia la acetona o elegimos esta cadena de abajo? Esta cadena de abajo es más larga, 5, 6, 7. Tenemos 7 átomos de carbono frente a la de la acetona, que tiene solo 6 átomos de carbono. Podemos pensar que la de la acetona es la principal porque la acetona será importante, tendrá importancia. Bueno, pues la acetona es un sustituyente más. No tiene más, el ácido es la función principal, o demás son todos sustituyentes. Entonces, la elección de la cadena principal nos dice, en ausencia de enlaces múltiples, nos dice que debemos elegir como cadena principal la de mayor longitud, y en caso de empate entre dos cadenas de igual longitud, la que tenga más sustituyentes. Aquí no hay empate, la de más longitud es esta, y por tanto es la que deberíamos elegir como cadena principal. ¿Qué sustituyente hay? Pues en 4 hay un sustituyente que se llama el grupo acetilo, o también grupo etanoilo si preferimos. Así que estamos ante el ácido 4-etanoil. También lo podemos nombrar como 4-1-oxoetil, el 1-oxoetil si queremos, 4-1-oxoetil, o 4-etanoil, 4-acetil, heptanoico, cadena de 7 átomos de carbono, es el ácido 4-etanoil heptanoico. Después el siguiente compuesto, bueno, es cíclico, y por tanto el ácido unido a una cadena, a un ciclo, se llama carboxílico. Usamos el sufijo carboxílico. Así que estamos ante el ácido y empezamos numerando por el carbono al que une el ácido a ese ciclo. Ese es el carbono 1. Es el ácido 1-bromo, 2-cloro, ciclopentano, carboxílico. La palabra carboxílico incluye el COH, incluye el grupo ácido, nos incluye el grupo ácido. Y este último compuesto lo podemos llamar como un derivado, es un derivado del benceno, que se llama ácido benzoico. Es el ácido benzoico, tiene un nombre común. Así que estamos ante el ácido 2-hidroxi, o también podemos poner orto-hidroxi o 2-hidroxi-benzoico. Para terminar vamos a hacer un pequeño ejercicio que también nos propone Peter Volhard en su libro, nombrar estas moléculas. Y bueno, la primera, como siempre, elegimos la cadena principal, debe contener el ácido carboxílico, elegimos la más larga y empezamos numerando a partir del ácido. Así que tenemos de nuevo 7 átomos de carbono, tenemos un ácido que tiene en la posición 5 un bromo, lo ordenamos los sustituyentes alfabéticamente. En la posición 3 tiene un cloro, separándolo por guiones, muy importante todo esto. Es el ácido 5-bromo 3-cloro heptanoico. En el apartado B
Tenemos un ácido unido a un ciclo, esto se llama carboxílico. Empezamos numerando por el carbono al que se une el ácido. Y en la posición 4 tenemos una acetona que actúa como sustituyente. Es el ácido 4-oxo. La acetona como sustituyente se llama oxo. Ciclohexano. 4-oxo ciclohexano carboxílico. Es el ácido 4-oxo ciclohexano carboxílico. Y en el apartado C tenemos de nuevo el ácido benzoico. Conviene utilizar ese nombre común. Empezamos numerando por el carbono al que une el ácido benzoico y en las posiciones 3, 4 tenemos sustituyentes. Tenemos un ácido que tiene en la posición 3 un grupo metoxi. Tenemos que ponerlo por orden alfabético. Metoxi va antes que nitro, ¿verdad? 3 metoxi, 4 nitro, benzoico. Y después tenemos unos ejercicios para dibujar ácido 2,2 dibromo hexanodioico, ácido 2,2 dibromo hexanodioico. Los ácidos no se localizan porque van en los extremos de la cadena, no hay duda en ese sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en la posición 2 hay 2 bromos. Del lado que más nos guste, del lado derecho, del lado izquierdo, la posición 2 es igual. En el apartado E tenemos un ácido 4-hidroxi pentanoico, ácido pentanoico, 5 átomos de carbono, y en la posición 4 tenemos un grupo hidroxi que es un alcohol que actúa como sustituyente. Y en el apartado F pues tenemos un 4,1,1 dimetiletil, el ácido 4,1,1 dimetiletil benzoico. O sea, tenemos el ácido benzoico que tiene en su posición 4 ácido benzoico, y qué garabatos terribles, ¿verdad? Ácido benzoico que tiene en su posición 4 un 1,1 dimetiletil, es decir, tiene un etilo que en la posición 1 tiene 2 metilos, es lo que llamamos el grupo terbutilo. Un terbutilo en para, es el paraterbutil, es el ácido paraterbutil benzoico. Bueno, pues eso es todo. De momento, en el siguiente vídeo vamos a ver las propiedades físicas, un vídeo de un par de minutos solo. Propiedades físicas de los ácidos carboxílicos. Ahí tengo poco que comentar, solamente los puentes de hidrógeno, la formación de dímeros. Y después en el siguiente vídeo, el 3, ya va a ser más interesante porque vamos a ver la acidez y basicidad de los ácidos carboxílicos.